Hola, bienvenidos a este segundo videotutorial del curso de gráficas en MATLAB. En este video vamos a ver lo que son las gráficas en coordenadas rectangulares bidimensionales, evidentemente. Bueno, eh, primero les comento primero que para trazar gráficas en MATLAB existen dos formas. Una es la forma numérica, que es declarando vectores y bueno, creando arreglos con ellos y graficando con la función plot. Y bueno, la otra forma es la forma simbólica, que es utilizar funciones definidas en forma de caracteres o en forma simbólica, y utilizar la función zplot y graficar esta función. Ahora, el resultado es muy similar, muy igual, con algunas pequeñas diferencias, pero poco notorias. Ahora, nosotros vamos a hacerlo de las dos formas. Vamos a empezar con la forma numérica, porque bueno, nosotros sabemos que MATLAB es, eh, como les dijera, eh, trabaja con números, pues ese es el objetivo en MATLAB, trabajar con números. Ahora, vamos a crear un vector. Eh, en MATLAB podemos crear un vector simplemente con poner, por ejemplo, un valor inicial, poner dos puntos y un valor final. Si ponemos así, por ejemplo, vamos a tener que tenemos un vector de 0 a 10 con aumentos de 1. Ahora, si queremos cambiar el incremento, podemos poner valor inicial, un incremento, por ejemplo, de 0.5 y hasta 5, por ejemplo, y vemos ahí los componentes del vector que está en 0.5, 1.5 y etcétera. Ahora, eh, vamos a crear nosotros un vector, por ejemplo, desde 0 con incrementos de 0.1 hasta 5. Vamos a poner punto y coma para que no nos muestre nada en pantalla. Y bueno, a ese vector le vamos a aplicar la función coseno, que es una función matemática. Bueno, tenemos dos vectores. Si vemos aquí en el workspace, tenemos dos vectores x y y de 51 elementos cada uno. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la función plot. Con plot nosotros podemos pasarle como argumento dos vectores. Un vector de la variable independiente, que en este caso es x, o el vector x, y el vector de la función que en este caso es y, que es un vector también, evidentemente. Y bueno, vamos a darle enter y tenemos aquí el resultado, que es nuestra función coseno evaluada desde 0 hasta 5. Ahora, podríamos, por ejemplo, eh, cambiar el rango. Para ello tendríamos que redefinir nuestro vector x. Por ejemplo, si le ponemos hasta 10 y cambiamos el paso, por ejemplo, le ponemos en 0.5, reevaluamos y, que es coseno de x, y graficamos plot xy, y vemos que tenemos nuestra función coseno. Si nos damos cuenta, cuando el incremento es más grande, digamos que en este caso es 0.5, se pueden notar las variaciones en la gráfica. Digamos que no queda tan suave como cuando lo evaluamos, por ejemplo, con incrementos muy pequeños, por ejemplo 0.1. Volvemos a evaluar y graficamos y vemos que con incrementos más pequeños evidentemente se muestra una curva con una mejor digamos, con una mejor vista, un mejor trazo, dado que se evalúan más puntos de esa gráfica. Ahora bien, comentarles que también con la función line, de línea, podemos obtener exactamente el mismo resultado. Por ejemplo, ponemos line xy y ahí lo tenemos, el mismo resultado, evidentemente. Bueno, ahora, pero nosotros vamos a trabajar con plot. Vamos a dejarlo así. Ahora, al momento de que nosotros hacemos clc, evidentemente no se borra nuestra variable, solo estamos limpiando la pantalla. Ahora tenemos nuestro vector todavía. Ahora vamos a modificar un poco. Por ejemplo, vamos a graficar plot de xy otra vez, y vamos a decirle que en vez de color azul, que es por defecto, como pudieron ver aquí, que en lugar de ese azul sea un color rojo. Para ello le especificamos entre comillas simples la letra R.
tenemos ahí. Vemos que tienes la gráfica en color rojo. Ahora podríamos especificarle una marca. Una marca es el símbolo que va a utilizar para representar los puntos que se evalúan. Ahora, por defecto MATLAB une cada punto con una línea recta, evidentemente, es decir, con una línea continua. Podríamos especificar, por ejemplo, que utilice circulitos mediante la letra O para cada punto que represente, así como lo tenemos aquí. Vemos que cada punto que evalúa lo representa con un círculo. Podríamos ponerle, por ejemplo, una X, y tenemos ahí las X. Podríamos usar asteriscos y tenemos asteriscos. Y bueno, podríamos cambiar el color aquí, por ejemplo, ponerle en color negro, que es con K, y tenemos ahí cambiado el color. Podríamos ponerle, por ejemplo, que fuera una línea discontinua en color rojo, que se representa de esa manera, o bueno, una línea con guiones y puntos, tal como lo vemos ahí, guiones y puntos. Ahora, bueno, también podemos modificar el grosor de la línea con line width, o es decir, ancho de línea, traducido así literalmente. Podemos poner, por ejemplo, 5, y tenemos una línea más gruesa, tal como lo podemos observar ahí. Ahora vamos a representar otra función. Por ejemplo, y es igual a seno de x, por ejemplo. Bueno, vamos a ponerle y1 es igual a coseno de x, y2 es igual a seno de x, y3 es igual a x menos 4. Tenemos tres funciones. Ahora podemos graficar todas esas funciones en una misma ventana, en una misma gráfica. Para ello podemos utilizar la siguiente estructura, que sería plot. Ponemos x, el vector independiente, y la función. Ahora podemos poner otra vez x, ponemos y2. Evidentemente la variable independiente es la misma para todos los casos, que sería el vector x. Lo que único que cambia es la función que estamos utilizando. Ahora ponemos x otra vez, ponemos y3, damos enter y vemos que nos muestra las tres gráficas tal como lo podemos observar. La primera, que es coseno de x en color azul, la otra que es seno de x en color verde, y enseguida finalmente y3 en color rojo. Podríamos especificar el color de cada una para que no escoja a conveniencia de MATLAB el color. Podríamos, por ejemplo, darle color azul a todas, es decir, de esta manera, y ya está, todas de color azul. Ahora veamos cómo vamos a graficar de forma simbólica, que les decía. Vamos a limpiar esto. La función para graficar de forma simbólica es zplot, y aquí vamos a poner entre comillas simple una función. Por ejemplo, ponemos coseno de x y estuvo. Tenemos nuestro coseno de x evaluado desde menos 6 a 6, pero bueno, en este caso es de menos 2pi a 2pi, pero en este caso nosotros no hemos especificado ningún rango, pero MATLAB permite modificar el rango. Por ejemplo, yo quiero desde 0 a 10, le ponemos de esa forma un vector de dos dimensiones, de dos elementos, perdón, donde el primer elemento es el valor inicial, y el último elemento, el segundo elemento, es el valor final, es decir, el extremo inferior y superior del intervalo. Ponemos ahí y vemos que tenemos de 0 a 10, tal como lo podemos observar ahí. Ahora, a zplot no podemos pasarle, por ejemplo, el argumento del color. No se puede así nada más como en caso de plot. Para ello vamos a hacer existe otra forma, que es asignar el resultado de graficar a una variable que se llama el handles, que es la referencia a esa función, a esa gráfica. Damos enter, le graficamos, y bueno, no vamos a cerrar la ventana y vamos a ponerle, por ejemplo, set h, le vamos a poner color
y le ponemos por ejemplo rojo. Cuando regresamos a la ventana, evidentemente nos ha cambiado el color de la gráfica. Podríamos modificar también el ancho de la gráfica para 3 y vemos que nos ha modificado la gráfica. Podríamos incluso el estilo de línea, que es line style, podemos poner que fuera punteada, y vemos, ahí lo tenemos tal como lo podemos ver. Bueno, así ir modificando los colores. Bueno, hay otra forma de modificar un color que no les había dicho, que es mediante un vector de 3 elementos en formato RGB, que es el valor para rojo, azul y verde. Bueno, los valores del vector que le pasemos deben estar entre 0 y 1. Por ejemplo, en este caso equivale al color rojo que tenemos. Por ejemplo, tenemos 1 en rojo, 0 en verde y 0 en azul. Veamos que evidentemente equivale al color rojo. Podríamos, por ejemplo, poner un color verde utilizando 0 aquí, 1 aquí y 0 aquí. Y tenemos el color verde, o azul, que sería en formato RGB, sería de esa forma. Tenemos aquí el azul. Y bueno, podemos utilizar valores intermedios, por ejemplo, .5, .4, no sé, .2. Bueno, he cerrado la ventana. A ver, vamos a volver a crear la gráfica. Y tenemos ahí nuevamente y vemos un color de un poco raro, no sé qué color sea, pero podemos modificar al mismo tiempo también el anchón para que se aprecie de una mejor manera. Por ejemplo, 3, ahí está. Y vemos que hay un color algo verde plateado, no sé qué color sea. Y bueno, así podemos ir modificando las características de nuestra gráfica. Como les dije, aquí primeramente vamos a ver cómo graficar simplemente, cómo a partir de una serie de datos o de una función matemática trazar una gráfica. Es decir, en la primera forma utilizamos un vector que en este caso nosotros creamos utilizando la notación de 2 puntos. Podríamos hacer un vector también con la notación con una función que es linspace, y por ejemplo poner un valor inicial y un valor final, y nos da exactamente el mismo resultado. Ponemos plot xy y vemos que también nos grafica evidentemente esa gráfica. Ahora, para linspace podemos especificar el número de puntos. Por ejemplo, por defecto linspace utiliza 100 puntos para evaluar, o perdón, para definir un vector en un determinado intervalo. Podemos especificar, por ejemplo, ponerle 5 puntos. Yo quiero 5 puntos nada más. Le doy otra vez y graficamos nuevamente y tenemos una gráfica, como les dije, un poco más rara. Bueno, no más rara, sino con menos puntos evaluados y por tanto un poco más distorsionada de su forma verdadera. Ahora, aquí como les dije, podríamos aumentar el número de puntos de forma que resulte más apegado a lo que realmente es la gráfica. Y bueno, evidentemente podríamos crear un vector no a partir de un rango o un intervalo, sino a partir de, por ejemplo, determinados datos que yo vaya a leer de un archivo de texto, de un sensor, de cualquier otro medio que pueda provenir, que yo pueda ir leyendo datos y almacenarlos dentro de un vector. Por eso es que la forma más común para graficar en MATLAB es la forma numérica, que es digamos la forma natural en MATLAB, porque todo va orientado a números, es decir, lo fuerte de MATLAB son los números, la forma numérica. Y bueno, con esto me estaría despidiendo de este video. En el próximo vamos a ver cómo hacer anotaciones, por ejemplo, cómo hacer anotaciones en esta gráfica, ponerle una etiqueta al eje horizontal, una etiqueta al eje vertical, ponerle un título, modificar, no sé, ponerle una leyenda de qué gráfica estamos hablando, cambiar el color de fondo, o bueno,
cosas así para que vayamos estilizando nuestra gráfica, para que le vayamos dando una mejor presentación, porque por ejemplo, así como está en este caso, evidentemente es algo que carece de información, no estamos diciendo que estamos graficando ni nada de eso. Y bueno, los dejo en el siguiente video. Vamos a ver esa parte que ya os he mencionado. Espero que les haya gustado el video y bueno, más que nada que esto les resulte útil y entendible, claro, que ese es el objetivo de todo de este curso. Saludos y hasta el próximo video.